Muy buenas tardes. Yo no me acostumbro al micrófono este, ¿no? Bueno, pues como digo, nos reintegramos, ¿no? Y nos vamos a incorporar a lo que es el maravilloso mundo, en este caso no de los archivos, sino de la Navidad y de la posibilidad de reconocerla y conocerla desde otros puntos de vista. Yo debo dar las gracias a los ponentes del pasado día por el nivel, ¿no? Y digamos sobre todo el trabajo bien hecho, ¿no? O sea, yo creo que tenemos primero personas que están muy cualificadas, pero tenemos mucho futuro, ¿no? En este desde de la frontera de personas que tan jóvenes tengan ese acierto, ¿no? Esa forma de trabajar. Bueno, pues por la tarde pues vamos a continuar, ¿no? Igual que ayer comentaros que uno tiene, vuelvo al concepto de suerte. Yo todavía me acuerdo cuando vino el catedrático de estadística y estuvimos a punto de dar la lotería de Navidad. No tocó porque se equivocó, pero aquí la suerte es en el sentido de que uno va conociendo personas. Tengo que nombrar otra vez a José María Miguel Andrade y a Silvia María Pérez González, directores de la Navidad de Navidad. Bueno, pues en ese movimiento y en esos amigos de nuestros amigos, pues claro, conozco a Antonio Claré. Antonio Claré es profesor de Ciencia y Técnica Historiográfica en la Universidad de Huelva. Está incorporado a una serie de proyectos o líneas de investigación sobre el mundo del documento y lo que es el libro, en lo que es el Reino de Castilla, la Baja Andalucía, y después tiene otra faceta igual o superior nivel, no es cuestión de niveles, pero de investigación sobre el mundo de la hospitalidad, en cuanto a hospital y las personas que trabajan en ella, los primeros médicos, los primeros, como dice, enfermeros, todos esos elementos que ha estado un poco estudiado, como tantas cosas, ¿verdad? Como tantas cosas. Y él, pues cuando le hacemos el planteamiento, pues nos da un título, como todos los buenos títulos, en la cual el título es Vivir la Navidad en los hospitales sevillanos del siglo XVII. Claro, lo cual nos permite, ya me pasó a mí en el 750, me vino, no se ha hablado de los judíos, y digo, claro, no se ha hablado de los judíos porque en ese momento no había investigadores de los judíos. Pues lo mismo pasa en este caso. En Jerez no se han investigado los hospitales desde el punto de vista de la ciencia historiográfica y desde el concepto de uso y, digamos, de disfrute de estos hospitales, que es el caso que ha iniciado Antonio, y el cual yo creo que incluso puede incitar, ¿no? Que yo creo que también las incitaciones son interesantes y necesarias. Particularmente no voy a decir nada más, simplemente que os diré, pondremos el mapa donde se inicia la ruta de las panaderías, para que nadie se me vaya a la carretera de Corte. No, la carretera de Corte no, por Dios, que está... Tú no sabes que está la carretera de Corte, pero yo sí lo sé, pero también a la carretera, que no se vaya a otro sitio. Sin más dilación, don Antonio, el aforo y todo es suyo. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias igualmente a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Una tarde que por inicio de lluviosa no es mala, sino todo lo contrario, buena, en función de las circunstancias en las que vivimos ya más de un año de casi completa sequía. Para mí es un auténtico placer encontrarme hoy aquí, cuando ya el año pasado me comentó mi compañera Silvia María, José María Miura y el propio Manolo la preparación de las siguientes jornadas de Navidad, Dulce Navidad, y la posibilidad de compartir con ustedes pues un ratito de una tarde de diciembre, pues naturalmente yo lo acogí con una gran alegría y satisfacción. Hay que tener en cuenta que son ya prácticamente 8 o 9 jornadas de Navidad, Dulce Navidad. Yo recuerdo en sus inicios, en el seno del grupo de investigación dirigido por don José Sánchez Herrero, gran especialista en el mundo cofrade, el mundo de la religiosidad, la posibilidad de poner en marcha un ciclo de estas características. Nos surgió la duda de ¿dará para mucho? Un ciclo, 2 ciclos, ¿cuántas conferencias, cuántas investigaciones darán la Navidad a lo largo de la historia?
Y realmente hemos ido viendo con el paso de los años que cuanto más nos acercamos a esa realidad denominada Navidad, más matices empezamos a conocer, mejor vemos la amplitud de este tipo de, entre comillas, fiestas, porque son mucho más que unas fiestas, son un modo de vida, son unos momentos profundamente necesarios para las personas, y especialmente en el mundo hospitalario al que mi hermano Manuel Jesús y yo nos dedicamos desde hace ya casi 30 años de investigación, ¿no? Por eso quiero felicitar naturalmente a los organizadores, a mis queridos amigos José María Miura y Silvia María Pérez de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y naturalmente a la Asociación de Amigos del Archivo de Jerez, porque realmente están haciendo una labor extraordinaria. Aquí, con el micrófono casi en off, comentábamos nuevo concepto de archivo que poco a poco se va difundiendo mucho más allá de unos simples depósitos de documentos. Son espacios donde están los orígenes de tantas instituciones, de tantos concejos medievales, de tantas vidas en definitiva. Por lo tanto, felicitarles por apoyar estas jornadas de Navidad, Dulce Navidad, y por organizar tantísimas actividades culturales que aquí quedan en Jerez y que poco a poco se van abriendo camino en otros espacios. Así que, mi más sincero, felicitaciones. Como espacio de investigación al que nos ocupamos, el profesor García Martínez, Manuel Jesús, mi hermano y yo, desde hace esos 30 años, pues le comentamos a Manolo y a Silvia y a José María la posibilidad de tratar el tema de vivir la Navidad en los hospitales sevillanos del siglo XVII. Porque en estas fechas es muy habitual que veamos en los periódicos locales y también en los de tirada nacional noticias como la que están ustedes viendo. El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha organizado en la mañana del jueves la ya tradicional comitiva del Cartero Real y una serie de actividades que van a desarrollar en los distintos hospitales de Sevilla. Intervienen importantes personalidades del mundo de la cultura o del mundo del arte. Aquí, por ejemplo, ya creo que fue el año pasado, pues la cantante India Martínez participó de lleno en esas actividades y fueron visitando pues al hospital infantil, a los asilos y a los grandes hospitales sevillanos, ¿no? En el mismo sentido, el año anterior, pues el torero Enrique Ponce, también vestido de rey, participó de lleno en estas actividades lúdico-festivas y que tanto arraigo parece que tenían ya en la Sevilla actual. O, por ejemplo, en el propio Hospital de San Juan de Dios de Sevilla, una foto reciente de unas colas muy impresionantes de personas que van a ver cada año el Belén que erigen en las instalaciones del hospital. Por lo tanto, una Sevilla volcada con la Navidad, una Sevilla en torno a los hospitales. Y yo me he venido planteando una pregunta: ¿vivir la Navidad en los hospitales sevillanos del siglo XXI? Nos hemos preguntado, ¿solo presente o es una tradición multisecular? A mí me interesa empezar a indagar este extraordinario movimiento de personas en torno a la Navidad, en torno a los hospitales, y como investigador me he sentido con la necesidad de buscar orígenes, buscar raíces, buscar definitiva, que es la tarea básica del investigador. Y para intentar responder a esta cuestión, pues necesariamente debemos trasladarnos a la Sevilla del siglo XVII. Desafortunadamente todavía no se ha inventado pues esa máquina del tiempo que nos permita viajar. Pero los historiadores contamos con pequeñas máquinas del tiempo, que son las fuentes históricas. Son restos de documentos, de libros, de edificios, de material de la más diversa naturaleza que ha sobrevivido al paso del tiempo y que en su ser llevan implícito
elementos de la época en los que fueron elaborados y confeccionados. Por lo tanto, a mí me gusta siempre decir que son pequeñas máquinas del tiempo que a nosotros nos permiten viajar y conocer, en cierta medida, la época que lo generaron. Así es, desde la conquista de Sevilla, allá por 1248, surgió la necesidad de dotar a la ciudad de un conjunto de hospitales que socorriera las necesidades de una creciente población instalada en la ciudad. Y se fueron fundando desde los primeros momentos un número muy importante de hospitales. Muchos de ellos eran pequeños hospitales, muy pequeñitos, de unas cuantas camas. Otros, sin embargo, tenían cierta importancia, como el Hospital de San Lázaro. Todo eso hizo que, pues en torno al siglo XVI, se pudieran contar en Sevilla capital alrededor de 50 hospitales. La mayor parte de ellos muy pequeños y con graves y deficientes posibilidades económicas, infraestructuras materiales y de personal. Esto hizo que a finales del siglo XVI se pusiera en marcha una reunificación muy importante y que quedaran a la altura del siglo XVII, que es el siglo que a nosotros nos interesa esta tarde aquí, una serie de hospitales, muchos de ellos muy importantes. Hospitales incluso entre los más grandes de Europa. Les traigo aquí el conocido como Plano de Olavide, que es de 1771, pero prácticamente recoge casi todos, no todos, casi todos los hospitales que en esta centuria existían en Sevilla y también en el 17. Yo con un poquito de Photoshop, sagrado hoy Photoshop, tan utilizado para tantas cosas, pues me ha permitido situar esos hospitales para tener una visión de esa red que en el siglo XVII existía en Sevilla. Tenemos desde el 133, yo espero que los números se vean, os he puesto grandecito, creo que sí. El 133, a ver si el ratón. Voy para arriba. El 133, el Hospital del Amor de Dios, un hospital que asumió decenas de pequeños hospitales en torno a 1580 en el proceso de unificación hospitalaria, al igual que el Hospital del Espíritu Santo, el 134, de nueva creación a finales del siglo XVI y por lo tanto en pleno funcionamiento en el siglo XVII, un hospital dedicado a la enfermedad, al mal llamado de uvas, términos genéricos en la época, porque todavía no se conocían en profundidad pues la mayor parte de las patologías de infección sexual que poco a poco con el paso del tiempo pues se fue conociendo y acogía pues a un número muy variado de enfermos. Hospitales del Espíritu Santo, el Hospital 135 de San Cosme y San Damián, el 136 el Hospital del Buen Suceso, hasta pues prácticamente la quincena de recintos asistenciales que crearon pues esta red asistencial en la Sevilla del siglo XVII. Pero un hospital hay que comprender que era un espacio en donde confluía un número muy importante de personas. En el hospital estaban los enfermos, pero en torno a los enfermos existía todo un auténtico microcosmos de personas. Tenemos a los administradores y patronos, tenemos al hospital sanitario, fundamentalmente integrado por médicos, cirujanos, enfermeros mayores y enfermeros menores, enfermeras mayores y enfermeras menores, boticarios. Después tenemos también un importante personal que trabaja diariamente en sus instalaciones, personal como albañiles, jardineros, lavanderas, mozos, criados. Es decir, poco a poco tenemos que ir comprendiendo la magnitud de lo que era un hospital. Si es hoy en día y es un espacio ingente
pero también en esta época fue ya conformándose como un espacio muy complejo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Unas instituciones a las que también se vinculaban, lógicamente, los familiares de los enfermos, que acudían al centro periódicamente a visitar a sus ingresados. Y tenemos también vinculado al mundo de los hospitales a otras muchas personas, desde simples benefactores, personas que con su limosna se vinculaban a las advocaciones de los hospitales y sufragaban en cierta medida a estas instituciones, autoridades muy diversas, y también personas que tenían, por ejemplo, en alquiler las propiedades que estas instituciones poseían, no solamente en Sevilla capital, sino en todo el reino, en todo el arzobispado de Sevilla, antiguo reino del sur. Es decir, el hospital se fue convirtiendo en un espacio profundamente rico en vida, no solo en enfermedad, profundamente rico en vida, espacios de vida. En definitiva, en torno a un hospital se vinculaban cientos de personas que representan cientos de familias. Si multiplicamos por los 15, 16, 17, hasta 20 grandes hospitales en la Sevilla del siglo XVII, vemos que centenares de familias viven directamente de los hospitales. Les traigo aquí como muestra el personal que trabajaba directamente en 4 de los hospitales con mejor dotación económica de Sevilla. En el Hospital de la Sangre trabajaban más de 50 ministros. Hemos de entender por ministros al personal sanitario, médico, cirujano, boticario también, los enfermeros y las enfermeras. A esto hay que añadir todo un personal de apoyo, como hemos mencionado anteriormente. Hospital del Amor de Dios, 33 ministros, eran siempre cifras que iban oscilando en función de las circunstancias de cada momento y de las posibilidades económicas. El Hospital del Cardenal, 27 ministros. El Hospital del Espíritu Santo, 24 ministros. Más del centenar de ministros entre estos 4 hospitales, a los que hay que añadir, como hemos mencionado anteriormente, todo ese personal de apoyo. Por lo tanto, una parte importante de la ciudad de Sevilla está vinculada a estas instituciones, profesionalmente, emocionalmente, desde el punto de vista de la calidad. Eran, por lo tanto, instituciones que estaban profundamente imbricadas en la ciudad. Claro, personas, por lo tanto, que vivían profundamente en la Sevilla de la época todo el ciclo litúrgico que desarrollaba la Iglesia, esta majestuosa catedral, desde el punto de vista no solo arquitectónico, sino por la magnitud del personal vinculado y por la riqueza vinculada a la institución de la Iglesia de Sevilla. Por lo tanto, el ciclo litúrgico de Sevilla quedaba profundamente vinculado al mundo de los hospitales. Otro aspecto que, para comprender el punto central al que voy a dirigirme, que es vivir la Navidad, que debemos tener en cuenta es que especialmente desde el siglo XVI, incluso antes, el hospital no ha de ser solo entendido como una institución encargada de ayudar a recuperar la salud física. Habitualmente, a excepción de, los hospitales dedicados al mundo de la demencia, de la locura, la parte fundamental de los hospitales es la parte física, aunque la teoría en los últimos años está empezando a cambiar mucho. Debemos comprender que los hospitales del siglo XVII prestan tanta, o incluso yo me atrevería a decir que más importancia a los cuidados espirituales del enfermo. Es una parcela que se toca relativamente poco y que últimamente está llamando la atención de los especialistas, porque asociamos, como les digo, hospital a curación física de las dolencias del cuerpo.
Pero para comprender un hospital del siglo XVII, no solamente de Sevilla, de otras ciudades, debemos necesariamente contemplar esta otra parcela. Y tenemos muchos ejemplos que nos hablan de esta realidad. Desde el momento mismo de entrada de un enfermo a un hospital, se preparaba la recuperación en estos dos componentes del enfermo, la recuperación física y la recuperación espiritual. Les traigo aquí un fragmento de las reglas de una congregación de enfermería que se fundó en Madrid en torno a 1570 y que se conocieron popularmente como la de los enfermeros obregones, que fundaron en Sevilla un hospital, el Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso, fue fundado por ellos en torno a 1630, y en sus reglas recoge esta congregación, capítulo 6, de lo que se debe guardar acerca del voto de hospitalidad. Era una congregación dedicada a la asistencia y por lo tanto guardaba sus 4 votos, los 3 tradicionales de toda orden religiosa y el 4 es el de la hospitalidad. Y nos dice: en entrando en las enfermerías, los enfermos, antes que los desnuden o acuesten, les lavarán los pies y le cortarán las uñas y el cabello. Si al médico no pareciere otra cosa y el mal diere lugar de hacerlo, es decir, se va un poquito, con un poco de salud por lo menos para ello. Luego les darán su camisa lavada, sábanas limpias, y esto caliente si fuere invierno. Es decir, los cuidados primero físicos del cuerpo, pero ahora continúa y dice: y les harán signarse y santiguarse y encomendarse a Dios. Empiezan ya a planificarse desde los propios hospitales la recuperación espiritual del enfermo. No debemos olvidar que un enfermo, hoy en día, y más en el siglo XVII, estar enfermo significaba irse apartando de la sociedad, de su entorno. Una persona enferma es una persona impedida que deja de ir pues a la iglesia, a las misas, que se aleja de los sermones, que no puede ir en la Navidad a visitar a los enfermos. Es una persona que poco a poco se va alejando de la comunidad cristiana. Y por lo tanto, cuando acaban ingresando en el hospital, se hace completamente necesario la recuperación espiritual también de esa persona. Sigue el capítulo 6 de la regla de los obregones. Tendrán mucho cuidado de hacerles administrar los santos sacramentos a su tiempo. Es decir, nada más que entraba el enfermo, tenía que confesarse y, a ser posible, comulgar. Si se fijan bien, es el lavado físico del cuerpo, lavarle los pies, las manos, cortarle las uñas, y el lavado espiritual, la confesión. Son, por lo tanto, 2 caminos que se inician y que son paralelos, y que durante todo el periodo de ingreso en el hospital los enfermos van a llevar adelante. La iconografía es abundantísima en torno al mundo de los hospitales, ¿no? Claro, si había que recuperar al enfermo que se había ido apartando de la comunidad de creyentes, en el espacio hospitalario había que desarrollar también plenamente todo el ciclo litúrgico que se desarrollaba fuera de los propios hospitales, que se desarrollaba en la propia ciudad de Sevilla. Había que incluir en su interior todo un conjunto de prácticas que permitieran al enfermo, en la medida de lo posible, participar también de todas esas prácticas religiosas cristianas. Y desde luego, entre estas prácticas se encontraba la Navidad, evidentemente. Entre
todos esos periodos del ciclo litúrgico sevillano y de toda la cristiandad, obviamente la Navidad ocupaba un lugar muy destacado. Por lo tanto, hemos de comprender este espacio de recuperación en esa doble vertiente. Y por eso podremos comprender, les muestro la fachada de la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, una auténtica joya, joya en la fachada y joya en el interior. Y por ello, cuando visitemos, por ejemplo, algunos de los hospitales que se conservan, aunque ya con otro uso, y algunos también con uso asistencial, como este de la Caridad de Sevilla, y entremos, por ejemplo, en sus iglesias, y vemos esos maravillosos ciclos iconográficos, hay que comprenderlo en este contexto en el que estamos comentando, porque el enfermo tenía que vivir su recuperación espiritual. Y por eso les traigo el ejemplo del Hospital de la Caridad, pero podíamos traer otros muchos al respecto. Estas son algunas de las imágenes en la actualidad. La Sala de la Virgen, hasta hace relativamente poco tiempo, ya casi va quedando pocas personas que hayan conocido los hospitales cuando eran galerías a todo lo largo y con las camas dispuestas, porque se han ido transformando mucho en las últimas décadas. La Sala de San Antonio, actualmente dedicada pues a comedor, tiene labores de asilo, de recogida de ancianos. Y fíjense ustedes qué auténtica maravilla el interior de la iglesia. Unos siglos iconográficos extraordinariamente bien cuidados, inundan todos los muros, porque todo ello era fundamental para esa otra parte vertiente del enfermo. No solamente la iglesia se iba pues a inundar de escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la pasión de Cristo, que hiciera pues al enfermo en esos largos días de estancia poder conocer, vivir, reflexionar en torno a los misterios, a la fe, auténticas joyas. El Hospital de la Caridad de Sevilla, como les digo, además, pues tiene un ciclo iconográfico maravilloso de las obras de misericordia, las 14 obras de misericordia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No debemos olvidar que una de las obras de misericordia era visitar al enfermo. Por lo tanto, es una vinculación extraordinaria. No solamente las iglesias de los hospitales, sino los espacios comunes, los patios, los muros se llenaban de azulejos, de representaciones de la vida, de la pasión, tantas escenas bíblicas. Una auténtica, como les digo, una auténtica joya. Hospital de la Caridad. Bien. Por lo tanto, la idea era vivir el ciclo litúrgico de la ciudad de Sevilla en el interior de los hospitales. Y como les he comentado, la Navidad ocupaba un lugar central. En la medida en que los recursos económicos de los hospitales lo permitían, el periodo comprendido entre Navidad y la Epifanía recibía un tratamiento muy especial. Se transformaban por completo los espacios físicos y las personas. Estas eran fechas, y siguen siéndolas también en el siglo XVII, en la que los sevillanos visitaban a las instituciones. Muy especialmente, inicié mi intervención con una fotografía de las visitas del Belén en los hospitales, en el Hospital de San Juan de Dios de Sevilla. Visitar, no lo olvidemos, como obra de misericordia, visitar a los enfermos. Y el hospital es el espacio idóneo para visitar a los enfermos. Eran fechas, por lo tanto, que los hospitales recibían un número muy importante de visitas. Familiares, los administradores del hospital, personal, gentes de la calle. ¿Cómo empezaba todo en los hospitales? Los preparativos. Había que vivir una época fuerte del año.
Los enfermos tenían que vivirlo, pero no solamente los enfermos. Todo el personal vinculado a los hospitales vivían intensamente y disfrutaban la Navidad de muy diversa manera. Se iniciaban con los preparativos. Afortunadamente tenemos una documentación muy rica y muy interesante en el archivo de la Diputación de Sevilla. Se conserva documentación de todos estos grandes hospitales sevillanos desde prácticamente la Edad Media. Y jerezanos también, como ahora matiza el propio Manuel Manolo, ¿no? Una documentación riquísima y extraordinaria, de la que se están realizando trabajos y tesis doctorales magníficas, y nos está dando a conocer muchísimos aspectos de estas grandísimas instituciones en la Sevilla, desde el mundo medieval y en esta época. Por ejemplo, en los libros de cuentas del Hospital del Cardenal de Sevilla, uno de los grandes hospitales, sí, por supuesto, aparecen con muchísima frecuencia partidas de compras dedicadas a ornamentar las enfermerías, materiales diversos, porque había que adecentar para la Navidad los hospitales. Y vamos a gracias. Encontramos en los registros que se compran cañas, engrudo, que es como cola para hacer manualidades, papeles de colores, cartones diversos, porque había que adornar los hospitales, las enfermerías, los patios. Por lo tanto, había que planificarlo. Se iba a recibir a mucha gente y había que pintar, recoger los colchones, permítanme la expresión, y pintar las paredes. Por lo tanto, era un momento de una actividad febril las semanas previas a las fiestas de Navidad. Como les digo, los libros de registros de cuenta de los hospitales son magníficos porque nos detallan al milímetro, así al real grellón, los gastos, como tendremos ahora ocasión de ver. Así que se preparaba físicamente lo que es el edificio y se preparaba el interior. Eran fechas muy esperadas por los enfermos y por el personal que trabajaba. Nos refieren los libros de registro que, por ejemplo, en el hospital, Hospital del Cardenal, a los ministros mayores, los médicos y los cirujanos, se les entregaba los aguinaldos, una paga extra, dicha en palabras actuales, de 24 reales a cada uno. A la madre mayor, 15 reales. Al enfermero mayor, 14. Además, ¿qué información más interesante para conocer los salarios de hombres, mujeres, profesionales? Interesantísimo, muy interesante. Al botiller, 12. Al boticario, como al sacristán, se le daban 10 reales de vellón. 6 a cada uno de los enfermos menores. Y así seguía el listado de una paga extra al personal sanitario. Podemos imaginarnos cómo se esperaba la Navidad, lo bien que viene. La Navidad era también, además, una ficha muy adecuada para el reparto de ropas. Se renovaba el ajuar en gran medida del hospital, tanto del personal, de los enfermos, como el ajuar de trabajo diario, de las camas. Tenemos unas cuentas maravillosas que nos informan de ello, ¿no? Otro de los grandes hospitales, el Hospital de San Cosme y San Damián, conocido vulgarmente como de los inocentes o de los locos, el inocente y el loco. En sus libros de cuentas se recogen minuciosamente las partidas empleadas en la adquisición para comprar ropas y vestuario muy, muy diverso. Les traigo aquí, fíjense, gastos en vestido para los pobres del hospital por Pascua de Navidad, año 1685, pero hay otras partidas también de otros años sin ningún problema. Ropa blanca, 73 varas de bramante para 32 camisas de hombre. Bramante es la forma de decir, en realidad hace alusión a una localidad, a Brabante. Era muy usual utilizar el nombre de la ciudad de donde procedían los tejidos, cuando se decía para Holandas,
eran sábanas, telas de Holanda, que eran además unas telas magníficas, ¿no? O bretañas, son telas de algodón, de lana, de distinto material, que venían de esas ciudades, ¿no? Textiles por excelencia, como eran entonces en todos los Países Bajos e Inglaterra, ¿no? 72 varas de bramante para 32 camisas de hombre para los enfermos. 71 varas de bramante para camisas de mujer, 32. 15 varas de bramante para 4 sábanas para las camas de los 2 sacerdotes enfermos que también estaban ingresados allí. 1 vara y media de bramante para 2 almohadas de los 2 sacerdotes. Y así encontramos una relación, como ustedes pueden ver en la copia, después por las hechuras de las 62 camisas, por hacerlas, lo que es la costura de esas 62 camisas, tanto reales. Después ropa de lana, se renueva también lo que es el vestuario y el ajuar del hospital en ropa de lana. 44 varas y media de bayeta de Córdoba verde. Siempre la procedencia es muy interesante, ¿no? Porque nos hace una geografía de las producciones, en este caso textiles, ¿no? Y del comercio. 10 varas de lienzo teñido azufrado para los ruedos de las enaguas. Hungarinas, son distintas vestimentas de mujer. Y así, fíjense en el detalle con que, por supuesto, se anotaba hasta el último real de vellón todos los gastos que se dedicaban. 1 vara y media de Bretaña. Ay, el ratón. ¿Qué carga de Bretaña arriba? Es que como es de blanco apenas, ahí está. Bueno, día también, año 1694, para el Hospital de San Cosme y San Damián de Sevilla, de los Inocentes o de los Locos, como se conocía popularmente. Tenemos que el día grande era el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, lógicamente, que era un día grande y que se celebraba por todo lo alto. Se insertaba en este ciclo festivo que iba desde Navidad hasta la Epifanía. Y del mismo modo vemos una amplísima relación de gastos en material de todo tipo, para sábanas, para zapatos de vaca, solados para Jacinto Cristóbal, los administradores y parte del personal que trabajaba en el hospital. Afortunadamente, y de ahí pues insisto en la importancia de nuestros archivos que guardan estos auténticos tesoros que nos están permitiendo conocer pues esas raíces tan profundas, no ya del pasado de una ciudad, sino del presente, porque las raíces son y del futuro, Manolo, y del futuro. Así es. Unas relaciones magníficas. Y por supuesto la comida. La comida ocupaba en los hospitales del siglo XVII, ocupaba un lugar fundamental. Hay que ver cómo se asemeja a nuestra realidad actual. La comida. La comida ocupaba un lugar fundamental en estas festividades. Igualmente, como no puede ser de otra manera, contamos con magníficos registros sobre los actos que en el mes de diciembre se hacían en los hospitales, precisamente dedicados al mundo de la comida y de preparar estas fechas tan señaladas. Por ejemplo, en el Hospital del Cardenal, traigo 2 o 3 ejemplos porque sería imposible traer muchos más, obviamente, pero puede ser aplicado al conjunto de los hospitales sevillanos, con distinto nivel en función de sus ingresos económicos. En el Hospital del Cardenal, en la Pascua de Navidad, se doblaban las raciones durante los 3 días de fiesta, el 25, el 26 y el 27 de diciembre, y se repartían los tradicionales aguinaldos, estas pagas que les he hecho alusión anterior, y regalos comestibles, pavos, cajas de dulces o cosas similares, a los ministros y a los patronos. Y algo también cogían los enfermos. Datos interesantísimos además y que nos ayudan a comprender y a conocer la dietética, por ejemplo, en que se suministraba y que se administraba en los hospitales. Por ejemplo, la batata. La batata era considerada en esa época un auténtico manjar. Tenemos datos muy interesantes al respecto.
En el Hospital del Cardenal aparecen partidas para la compra de este alimento, la batata. Ya cada día creo que se come menos, ¿no? Pero hace muy poco, yo recuerdo, yo soy de Alcalá de Guadaira, en mi localidad, y mi madre siempre tenía batatas. Sí, aquí en Jerez eran los dulces de gloria. Los dulces de gloria. Los dulces de gloria eran de batata. Y se hacían las y después la tradición lo mantienen. Soler, que es una heladería que coge la tradición y mantiene eso. Lo digo pues porque interesantísimo, porque es que vemos como desde muy pronto la batata empieza a formar parte los días festivos, los días selectos, del menú de la dieta de los hospitales sevillanos y de otras localidades, ¿no? Y en el 21 de diciembre de 1600, en este Hospital del Cardenal, en dicho día, y leo, se adquirió una caja de batatas como algo extraordinario. Estaban llegando con que se obsequiaba a los enfermos en Navidad. Según el prestigioso médico sevillano Nicolás Monardes fue un personaje extraordinario. Vivía en Sevilla y cada vez que llegaba la flota de Indias se acercaba al puerto a inspeccionar qué es lo que venía del nuevo mundo, porque llegaban auténticas maravillas completamente desconocidas, plantas nuevas, alimentos, todo tipo de productos. Y su espíritu inquieto y siempre buscando más allá de lo que él conocía, le hacía que cada vez que llegaba la flota de Indias a Sevilla se acercaba al puerto a ver qué es lo que venía en sus bodegas. Y decía el propio Nicolás Monardes, ¿no?, que era un mantenimiento de mucha sustancia, intermedio entre carnes y fruta. Saciaba como la carne y era sana como la fruta. Muy interesante, que guisadas o asadas ablandan el vientre. Refiere también cómo entonces, nos da datos muy interesantes la documentación del archivo de la Diputación, en la segunda mitad del siglo XVI se cultivaban en Vélez, Málaga. Hubo una plantación muy importante de batatas en Vélez, Málaga, desde donde llegaban a Sevilla cada año pues una serie de carabelas ante el aumento continuo de las peticiones, ¿no?, y la demanda de este producto, ¿no? Dice, entre las maneras en que se preparaban en los hospitales sevillanos la batata, por muchos años fue un componente de la colación extraordinaria que se daba en la Nochebuena. Era un producto especial para la Nochebuena a los enfermos y ministros. De tal forma que un asiento típico en los días anteriores al 24 de diciembre era precisamente la compra de batata, la compra de barriles y de un cargamento de batatas. La comida es que es el centro de tantas cosas. Lo sigue siendo en el siglo XXI, seguro que seguirá siéndolo en el futuro, y desde luego lo era en el siglo XVII y lo era en los hospitales. En el hospital de San Cosme y San Damián, o de los Santos, se organizaba una comida multitudinaria. Estos días eran especiales, sobre todo el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Algunas de las enfermas internadas, de las dementes, eran vestidas con mantillas y ayudaban a servir todo tipo de comida, para cuya elaboración contrataba a 2 cocineras. Algunas de estas comidas incluso llegaron a levantar la crítica de parte de la sociedad sevillana de la época. No faltaba la carne, según los años: cerdo, carnero, conejos, pavos. Eran días en que se tiraba la casa por la ventana, como creo que seguimos haciéndolo hoy en día. En otras ocasiones se añadía pescado, desde bacalao hasta besugo. Tenemos las cuentas perfectamente recogido. Los postres no envidiaban en ingredientes y preparación a los de cualquier casa principal. Eran días especiales y todos participaban plenamente: enfermos, ministros, patronos, invitados. Los hospitales eran un centro muy importante de socialización, otro elemento que queremos resaltar. Costradas rellenas de peras, nueces, castañas, pasas de almuñécar, almendras, platos de hojuelas, orejones, arroz con leche.
No debe extrañarnos que los pobres enfermos y muchos ministros, que los salarios eran muy ajustados, pues estas fechas las estuviesen esperando con mucho anhelo. Como os he comentado, pues no pasaron desapercibidas muchos de estos banquetes, de estas comidas, en determinados ambientes y en determinados sermones de la época, porque el exceso a veces pues era palpable. A los huéspedes se les agasajaba además con 2 platos de natillas y días especiales en definitiva. Días y chocolate. Días de compartir, días de vivir en común. Junto a lo puramente, digamos, material, vamos a llamarlo así, las fiestas se organizaban un conjunto de actividades religiosas litúrgicas muy importantes. Las misas ocupaban un lugar de primera importancia, por supuesto que sí. Llevemos siempre paralelo, como decíamos, la recuperación física y la recuperación espiritual. Sermones, las predicaciones y representaciones teatrales. San Cosme y San Damián nos dice en sus libros: la celebración daba comienzo en las vísperas del día anterior y continuaba con una misa solemne el día de los santos inocentes. El hospital contrataba a un organista que tocaba durante la misa o incluso a un grupo de músicos para todo el día. Podemos ir ya comprendiendo por qué se acercaba la gente de Sevilla a los hospitales en estas fechas. También era muy importante atraer a las gentes a las instituciones, porque tenían que hacerlas visibles. De nuevo cito el portal de Belén de San Juan de Dios en Sevilla y tantas otras actividades que hacen que la gente de alguna manera nos acerquemos a las instituciones y vean que existen y que hay enfermos. Juguemos siempre con esa amplitud de miras. Los sacerdotes lucían sus mejores galas. El altar mostraba un inusitado esplendor de flores, luces y joyas. Además, se predicaba. Incluso, si se podía, se contrataba a un predicador de renombre. He empezado mi intervención presentando a Enrique Ponce y a India Martínez como elementos de atracción de los periódicos, de la gente. Actividades, predicador de enjundia, como dicen las fuentes, que recibía hasta 60 reales de vellón, muy bien pagados para la época, por cada uno de los 2 sermones que pronunciaban. Clérigos celebraban la fiesta de los locos del hospital y una gran multitud de personas acudían a ellos. Les traigo ahora un texto que es la declaración que hizo en 1630 un señor Matías González, lo hizo en Madrid. Este texto es de un proceso de beatificación. Lo traigo incluso porque podemos ver la enorme variedad de fuentes históricas que nos informan de los hospitales, de la vida de los hospitales. Ahora es un proceso de beatificación. Es el proceso de beatificación de un enfermero, de Bernardino de Obregón. Les cité antes la congregación que fundó en Madrid. Y le traigo aquí su recuerdo, su cita, porque testificó que cuando él era pequeño, era un niño, su padre, que era albañil en el Hospital de Santa Ana de Madrid, le llevaba, porque en Navidad los niños que había ingresados en una pequeña escuela que allí tenían, organizaban unos pequeños teatritos, y eran muy bonitos, y él pues los recordaba ya muchos años después, 50 años después, en esos pequeños teatritos. Y lo traigo porque además hasta qué punto no marca a nuestros niños precisamente todas estas vivencias de infancia. Y creo que es muy bonito el testimonio. Era un niño cuando asistía a la escuela que había fundado este enfermero burgalés, pero que vivió en Madrid, Bernardino de Obregón. Y él recuerda como algo muy bonito y muy emotivo la fiesta de Navidad del Hospital de Madrid,
Traigo el del Hospital de Madrid porque es el que tengo ahora mismo, pero estos enfermeros fueron los que fundaron en Sevilla el Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso, que ahora mismo queda la iglesia, no queda el hospital, queda la iglesia que es de los padres carmelitas, pero que igual que lo representaban en Madrid, lo fueron representando en muchos de sus hospitales. Y decía Matías, y recordaba, siempre se hizo fiesta su víspera y día con mucha música, la música como elemento lúdico en estas fiestas. Y en la Pascua de Navidad y Resurrección se celebraba siempre el oficio divino con suma alegría y regocijo, es decir, la misa, la música, un ambiente que se iba creando. Y los niños de las ropas coloradas, pequeños batones rojos, siempre hacían aquella noche sus coloquios pastoriles. En particular me acuerdo, y recuerda de cuando era pequeñito, que entre los muchos que hacían, si los muchos y diferentes, él se quedó con uno, hicieron de esta manera. Qué bonito como la tradición oral, que gracias a la memoria de Matías se ha mantenido, pasa a soporte escrito y después se conserva hasta nosotros. Me comentaba Manuel hace unos minutos ese proyecto, esa tesis tan bonita sobre la oralidad, preciosa, ¿no? El mundo de la oralidad es fascinante. Y entonces recuerda Matías que decía, púsose un niño, ya estaba tirando de memoria, detrás de Nuestra Señora, escondido, para que pareciese que la misma imagen respondía a los pastores. Y ellos, con sus pellizos, muy bien aderezados, junto al altar mayor, y uno de ellos, que hablaba en nombre de todos, decía así: Pastor, Virgen y Madre de Dios, Señora de los remedios, socorrednos. Nuestra Señora, ¿quién sois los que me llamáis? Pastor, los pastores del ejido. Nuestra Señora, ¿y a qué bueno habéis venido tan de mañana a Belén? Pastor, a daros el parabién de un hijo que habéis parido. Teatrillos, nos podemos imaginar lo que disfrutaban las madres y los padres ver a sus niños representando estas escenas de pastorcillos, de auténticos belenes vivientes. Es el momento del nacimiento, ¿no? Y cómo le había impactado tanto a Matías, que en su proceso, en su declaración, en el proceso de beatificación de este enfermero que él vio, pues se quedó en su infancia profundamente imbuido de estos teatritos, viendo a los niños cómo representaban las escenas de Navidad. Y sigue diciendo, tirando, y luego hacían sus ciertas mudanzas, hacían todo tipo de actividades, y con esto acudía mucho concurso de gente, lo que estamos hablando de atraer a los sevillanos, en este caso a los madrileños, al hospital. Y se celebraban las fiestas con mucha puntualidad. Y acudía a oficiar vísperas y misa cantada un clérigo alto, que llamaban el racionero, que tenía una voz muy buena y gruesa, lo que se le quedaba a un niño pequeño de todas estas actividades tan bonitas, ¿no? Que asimismo era confesor ordinario en el dicho hospital. Vemos cómo el círculo se va completando. Y la más gente de aquellos barrios se confesaban con él y administraba los sacramentos a los enfermos. Vamos comprendiendo un poco también la labor que los hospitales del siglo XVII desempeñaban. Atraer a gente donde, bueno, pues escuchaban, participaban plenamente de las actividades religiosas, lúdicas, los días de Navidad. Como recuerda a este niño ya de mayor, que se le había quedado como recuerdo de infancia. Y ya para ir terminando, porque vamos a ir terminando, era también a su vez la fecha de Navidad, pues las más idóneas para, por ejemplo, he hecho una selección de ideas, ¿no?
la renovación de las juntas de los hospitales, es un acto administrativo, como es la renovación de los distintos oficiales vinculados a los hospitales, pues también se celebraban en la Navidad. Es un espacio temporal sagrado y, por lo tanto, una decisión tan importante como es el relevo en las autoridades, pues se creía que al hacerlo por Navidad, de alguna manera recibían lo que es, pues todo es la santidad del momento. Y en el capítulo 8 de las reglas de la Hermandad de la Caridad de Sevilla, pues se nos dice: las elecciones de los oficiales diputados y ministros se hagan precisamente cada año en uno de los 4 días de la Pascua de la Navidad, desde el 24 hasta el 28. El que señalare el hermano mayor. Es decir, además, aspectos institucionales de los hospitales también era el idóneo en la fiesta de la Navidad, o por ejemplo, por supuesto, las indulgencias que muchos hospitales recibieron de los papas para que, por ejemplo, durante la Navidad, las personas que se acercaran a la iglesia del hospital recibiesen los perdones oportunos y dispuestos para ello. Termino. Empecé reflexionando con la Navidad en nuestro siglo XXI y de todas las actividades que se desarrollaban. La Navidad se vivía en los hospitales sevillanos del siglo XVII como un momento anhelado, que rompía la monotonía y la dureza del ingreso. Un hospital era un espacio muy duro, de sufrimiento, de esperanza, pero de sufrimiento, del padecimiento físico y del espiritual, de la soledad del enfermo. Se hacían por ello gastos extras, muy importantes en algunos casos, incluso que recibieron la crítica de estamentos de la época. Se transformaba el espacio físico y se transformaban las personas. Se olvidaban, o al menos se escondían, los problemas y las adversidades. Se vivía de una manera distinta. ¿Por qué? Permitidme que acabe con esta frase. ¿Quién no necesita soñar, aunque sea tan solo un poco, para poder vivir? Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.